Bien, muchas gracias, doctor Guzmán. Vamos recogiendo como algunas ideas, fuerza que van surgiendo de estas presentaciones, tal vez del Ministerio de Salud. Recogemos la idea que el precio guarde una relación con el valor terapéutico y en ese sentido, desde el punto de vista técnico, aparece un primer aspecto, es cómo determinar dicho valor terapéutico, muy importante. ¿Quién informa y qué, digamos, canales y uso tiene esta información? Yo aprovecharía, dado que tenemos invitados internacionales, para hacer como una precisión sobre la referencia al tema del gasto en salud, que así muera en el intento, seguiré insistiendo en aras de lograr la mayor claridad sobre este dato, porque en distintos espacios se menciona y entonces hoy estamos tratando de comparar nuestro gasto per cápita con Inglaterra. Obviamente es muy bajo, hay que tener muchos cuidados. Uno de ellos es establecer algunos ajustes basados, por ejemplo, en el poder de paridad, pero quisiera, para información básica, resaltar que Colombia tiene un gasto estimado como porcentaje del Producto Interno Bruto del orden del 6,8 al 7% del PIB, que nos ubica en un nivel, como proporción del PIB, similar al de los países de ingreso medio y algo por debajo del promedio de la región de América Latina. Pero este indicador también es sensible a muchos análisis. Uno de ellos es que en un escenario de buen crecimiento, el indicador tiende a bajar o a estancarse por aquello de la poca elasticidad al alza. Entonces, Colombia ajusta muchos años con un buen crecimiento, por lo tanto el gasto en salud como porcentaje del PIB se ha mantenido y aparentemente como porcentaje del PIB se ha reducido, dando a entender que Colombia pudiera tener a futuro un espacio para aumentar el gasto. Pero en términos per cápita, dado que el aumento del PIB ha sido importante, el gasto per cápita en Colombia ha aumentado de manera importante en estos años. Damos paso y finalmente en lo que nos ha planteado el doctor Guzmán, muy importante entonces, un poco el tema que menciona, sería bueno más adelante tener algunas ampliaciones sobre cómo se piensa reglamentar el artículo 72 del Plan de Desarrollo, muy especialmente sobre la, digamos, expedición de los registros sanitarios condicionados al precio informado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Vamos entonces a dar inicio a conocer los, si se quiere, lecciones aprendidas o mensajes que podemos recibir desde la experiencia internacional con el doctor Eduardo Lara Di Lauro, que es consultor en salud y riesgos en México y que nos va a hablar sobre los sistemas de salud, financiamiento, equidad y acceso. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero dar las gracias especialmente al doctor Rodrigo Arcilla de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andia, a todo su equipo, por haberme invitado y tener la oportunidad esta mañana de estar con todos ustedes y compartir algunas reflexiones. Brevemente, mi antecedente, les diría que yo me defino como un apasionado de los seguros de salud. Mi educación, mi respaldo es actuarial. Tuve la oportunidad de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios durante el bienio 2012-2014 y he estado muy involucrado en las actividades de la Asociación Internacional de Actuarios en lo que es la sección de salud. Soy el representante de México ante la sección de salud de la Asociación Internacional de Actuarios y durante más de 25 años he trabajado como consultor y como funcionario de compañías de seguros especializado en salud y todo el tema de modelos de financiamiento y sistemas de salud ha sido mi pasión. Entonces, esta presentación debo decirles hacia dónde tengo que apuntar, hacia allá. Ok. Ahí está. Bien, esta es la agenda que preparé para esta presentación sobre sistemas de salud, financiamiento, equidad y acceso. Hablemos un poco de paradigmas, financiamiento, equidad y acceso, prestación de servicios y la enfermedad, el paradigma actual y una propuesta de por qué no
considerar un paradigma nuevo. Hablemos de paradigmas, y para ello es necesario abrir nuestras mentes. Un cambio de paradigma implica romper tanto con el pasado, pero también atrevernos a pensar en el futuro. Debo decirles que esta presentación o parte de esta presentación fue realizada inicialmente en el Congreso Internacional de Actuarios, que se llevó a cabo en la ciudad de Washington el año pasado, y la presentamos originalmente el doctor Enrique Ruelas Barajas, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y un servidor, por lo que en algunas ocasiones me referiré a nosotros. Nada más para poner en contexto, quiero regresarme. ¿Sí han visto esta imagen? Quizá en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo que ven? ¿Una mujer joven o una mujer de la tercera edad? O les pediría que levanten la mano quien ven a la mujer de la tercera edad. ¿Y quiénes ven a una mujer joven? ¿Y los demás no ven nada? Las dos, muy bien, muy bien. Bueno, podemos ver una mujer joven que está volteando hacia allá. Este es su cabello, este es como una mascada, aquí está su barbilla, su oreja y está volteando hacia allá. No sé si la logran ver ya, los que veían a la mujer de la tercera edad. Y los que veían nada más a una mujer joven, bueno, aquí está la boca, la barbilla, la nariz, el ojo de la mujer de la tercera edad. Esto un poco para empezar efectivamente a abrir nuestras mentes, ¿no? Inicio proponiendo la siguiente reflexión. Llevamos prácticamente casi 100 años construyendo los sistemas de salud que hoy en día vemos en todo el mundo, que han sido el resultado de la transición de la atención creativa a la atención institucionalizada de la salud, de atención en el hogar hacia fundamentalmente la atención hospitalaria, del desarrollo tecnológico al incremento de costos y, por supuesto, la correspondiente transición entre preocuparnos principalmente por la cantidad de los servicios de salud a preocuparnos por su calidad y seguridad. A lo largo de estos 100 años que van en paralelo al desarrollo industrial, hemos ido atestiguando problemas muy similares en todos los sistemas de salud. Sin embargo, lo más preocupante es que también estamos aplicando respuestas muy similares que no han resuelto los problemas. Hay más de 190 países en el mundo, por lo tanto, tratar de analizar el sistema de cada uno de ellos es una tarea titánica. Afortunadamente, los problemas son tan comunes que es fácil llegar a conclusiones convergentes. Así podemos asumir que los problemas más comunes son accesibilidad, equidad, financiamiento, costos y calidad. No hay sorpresas. Durante estos años, el acceso y la equidad se han vuelto los más difíciles de lograr. Los costos incrementan, el financiamiento se vuelve más difícil, seguir el paso del desarrollo tecnológico y asegurar los niveles de calidad y seguridad adecuados es también cada vez más complicado. Las diferencias entre los países dependen, por supuesto, de las características específicas de cada entorno, tanto demográficas, epidemiológicas, económicas como políticas. Sin embargo, los problemas son casi los mismos y las respuestas también. Aumentar el presupuesto, medir el desempeño de los servicios, controlar los beneficios, los medicamentos, controlar los precios, pedir acreditaciones, ver por el acceso universal, etc. Se podría decir que lo que está pasando es que estamos buscando las llaves perdidas debajo de un farol, porque ahí es donde hay luz, a pesar de que las perdimos en otro lugar. Por lo tanto, mi argumento es que tenemos que transitar del paradigma lineal actual hacia el paradigma de los sistemas complejos, entendiendo como sistema complejo aquel compuesto por partes interconectadas que en su conjunto presentan una o más propiedades,
no evidentes a partir de las propiedades de las partes individuales. Y esto no porque nosotros estemos convencidos de que los sistemas complejos son la respuesta, sino porque estamos convencidos de que es absolutamente necesario mirar a través de lentes diferentes para encontrar lo que estamos buscando, que es mejorar nuestros sistemas de salud. Bajo la teoría de los sistemas complejos, entre muchas otras cosas, pequeños impulsos pueden crear grandes efectos. Así, en los sistemas complejos, 2 más 2 no son 4. 2 más 2 pueden ser igual a 6 o 5, dependiendo de cómo se comporte el fenómeno. Por otro lado, quiero señalar que no solo tenemos que cambiar el paradigma, sino también tenemos que mirar hacia el futuro. Ya no podemos seguir pensando únicamente en tiempo presente para encontrar soluciones de corto plazo a los problemas del cuidado de la salud. ¿Por qué es tan importante ver hacia adelante? Pues los cambios están ocurriendo muy rápido y más fuerte. Por ejemplo, le tomó a la humanidad 1800 años alcanzar los primeros 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Les pregunto ahora, ¿cuánto tiempo creen que le toma hoy a la humanidad acumular 1 millón de millones más de habitantes? Cada 12 años. Para 2050 seremos 10.000 millones si es que una enorme catástrofe no sucede antes. Pero pasemos a revisar el desarrollo tecnológico, que también refiere a la gran velocidad con la que estamos progresando. Todo el mundo puede ser testigo cada día de la velocidad del avance de la tecnología informática. Permítanme un ejemplo. Se dice que si la industria automovilística hubiese evolucionado con la misma velocidad que las computadoras, un Rolls-Royce en la actualidad costaría 1.5 libras, tendría un rendimiento de 1.700 kilómetros por litro, tendría el poder suficiente para tirar del Queen Elizabeth II y su tamaño sería tal que podrían caber 6 Rolls-Royce en la punta de un alfiler. Parece ciencia ficción, ¿no? Pero no estamos muy lejos de ello. Puedo añadir otra anécdota. El jefe del Departamento de Inteligencia Artificial del MIT escribió no hace mucho tiempo: a través de la ingeniería genética, dentro de un corto tiempo, en lugar de hacer que los árboles crezcan más rápido y más fuertes a través de la ingeniería genética para construir mejores mesas, a través de la misma ingeniería genética vamos a ser capaces de hacer crecer mejores mesas en vez de mejores árboles. Como decía, el acceso a la tecnología es vertiginoso. ¿Saben cuántos años le tomó a la radio llegar a sus primeros 50 millones de usuarios? 38 años. Años más tarde, para que la televisión llegara a sus primeros 50 millones de usuarios, le tomó 13 años. Para que la Internet fuera utilizada por 50 millones de personas, le tomó 4 años. El iPod, para que se difundiera y llegara a 50 millones, 3 años. Facebook, 2 años. De esta manera, no solo hay un enorme desarrollo tecnológico a gran velocidad, sino también la penetración de la tecnología es muy veloz. Y la tecnología a veces no funciona. Qué bárbaro, le doy hacia atrás y pasa hacia adelante. Solo quiero nada más referir a esta ilustración si realmente nos estamos convirtiendo o si realmente estamos avanzando o nos estamos regresando en la evolución. Hay que añadir en la industria de la salud lo que hemos llamado la rima de las revoluciones, por sus términos en inglés: genomics, proteomics, telematics, informatics, robotics, nanoscopic,
endoscopic technology, y quizá tendremos que decir aesthetics, ¿no? Para que pueda rimar. Ante todos estos factores, no hay duda de que es necesario cambiar el paradigma. El resto de esta presentación abarcará 3 partes, comentando algunas características comunes que encontramos al comparar sistemas de salud, en particular con relación al financiamiento, equidad y acceso. A continuación, hablaré sobre la prestación de servicios y las enfermedades. Y por último, sobre el paradigma actual, y haré algunas preguntas con el fin de apuntar hacia un nuevo potencial paradigma y precisamente enriquecer el debate en este importante foro y evento. Veamos ahora financiamiento, equidad y acceso. En todos los sistemas de salud, el financiamiento proviene de los gobiernos, de la población y en ocasiones de las aseguradoras privadas. Pero las variaciones son dramáticas respecto a la proporción del gasto total que proviene de estas fuentes y la forma en que son financiados los diferentes componentes de los sistemas de salud. Dichas formas de financiamiento influyen, por supuesto, los costos, la equidad, el acceso y la eficacia. Existe una extraordinaria variación y desigualdad en los sistemas de salud. En África, por ejemplo, el gasto en salud es de $15 per cápita como promedio. En contraste, en los Estados Unidos, al 2010, ese gasto es de $6,700 per cápita. En los países de ingresos altos, aquellos que tienen un PIB per cápita superior a los $15,000 estadounidenses, podemos encontrar el 15% de la población mundial. Y es aquí donde se concentra el 75% del gasto en salud. El gasto per cápita es aproximadamente 15 veces más en los países de ingresos altos que en los países de ingresos bajos. Es interesante mencionar que los países más pobres gastan menos, por supuesto, ya que tienen menos recursos. Sin embargo, también gastan proporcionalmente menos en el cuidado de la salud. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que tengan menos, sino que sus prioridades son diferentes. Así, por ejemplo, los países de bajos ingresos gastan un promedio del 5.6% de su PIB en salud, mientras que los países ricos gastan el 11.2%. Como ustedes bien saben, los promedios ocultan variaciones, por lo que hay distorsiones cuando manejamos promedios. Los Estados Unidos son los que crean el sesgo en su mayor parte. Si excluimos a los Estados Unidos del gasto promedio de los países ricos, este disminuye de 11.2 a 8.8 del PIB gastado en cuidados de la salud. Aquí podemos ver donde efectivamente los Estados Unidos es un outlier, ¿no?, de cómo se comporta el gasto en salud. Pero también podemos ver que no necesariamente, me quedé en un loop. ¿Perdón? Listo, a ver. Bueno, sabemos que no necesariamente un mayor gasto en salud nos va a dar una mayor esperanza de vida. En esta gráfica podemos ver justamente, bueno, el outlier de los Estados Unidos, que no obstante lo que gasta en salud, tiene una esperanza de vida menor, contrastado muy fuertemente con Singapur, que gasta muchísimo menos, pero tiene una esperanza mayor inclusive, o el clásico ejemplo de Japón, donde su gasto es bastante modesto, pero con una esperanza de vida superior a los 80 años. Los países no solo son diferentes en cuánto gastan, sino también en la forma en que financian dichos gastos. En la mayoría de los países, en general, los gobiernos financian aproximadamente el 60% del gasto en salud. El pago de bolsillo es aproximadamente del 20% y el seguro privado es aproximadamente el 16%. Veamos la gráfica
amplificada y bueno, vemos más o menos cómo se dan los provendios. Aquí tenemos el caso de Colombia, que como ya lo mencionaba el doctor Guzmán, con un bajo gasto de bolsillo y una participación importante. Colombia tiene un 6.8%, casi 7% de su Producto Interno Bruto en salud, México el 6.3%, Estados Unidos 17.1%. Sin embargo, en los países de bajos ingresos, el seguro privado es prácticamente insignificante y sorprendentemente el pago del bolsillo es muy alto, más del 50%. En los países de ingresos altos, el seguro privado es aproximadamente el 20% y el pago de bolsillo el 15%. Una vez más, aquí tenemos el sesgo producido por los Estados Unidos. Si los excluimos de los países de ingresos altos, los gobiernos absorben el 75% y el seguro privado el 5% en promedio. Hay otros factores que distorsionan las cifras de los sistemas de salud. En el mundo, China e India concentran el 40% de la población mundial y se comportan de manera diferente. Ambos financian una baja proporción de sus temas de salud a través del gasto público. La mayor parte del gasto es de bolsillo. Si excluimos ambos países de los 147 clasificados como de bajos ingresos, la participación del gasto público es aproximadamente del 50% y el pago de bolsillo sería del 33%. Canadá y México son representantes típicos de sus grupos de países. Canadá gasta el 9.9% de su PIB, superior al promedio del 8.8% de los países de ingresos altos, mientras que México tiene un 6.3%, que es superior a la media del 5.6% de los países de ingresos medios y bajos. La diferencia es enorme en relación con el pago de bolsillo, mientras que en Canadá es del 15%, en México es aproximadamente del 50%. Hablaré ahora sobre la prestación de servicios de salud. Todos los países buscan una mayor eficiencia, mayor calidad, mayor oportunidad y mayor equidad, pero todos ellos muestran enormes variaciones en las prácticas clínicas que no siempre están relacionadas con la necesidad de salud y no siempre son congruentes con la evidencia científica en términos de lo que está prescrito y la forma en la que la tecnología es utilizada. Hay una gran preocupación prácticamente generalizada en los tiempos de espera para tener acceso a los servicios. A pesar de ello, los gobiernos y las compañías de seguros pagan independientemente de los resultados. ¿Hay una necesidad de más dinero? Creemos nosotros que no. Lo que se necesita es una mejor o una diferente gestión. Me refiero a la forma y a la capacidad de hacer que las cosas sucedan cuando deben y cuando deben de suceder y cómo deben de suceder. Las grandes variaciones en los costos y la utilización per cápita entre las regiones son muy similares. Permítame darles algunos ejemplos. Por un lado, la oferta de cardiólogos en los Estados Unidos varía hasta 2 veces entre regiones, pero sorprendentemente está inversamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares entre la población. Las personas en las zonas geográficas donde hay más cardiólogos se sometieron a procedimientos invasivos en una mayor proporción y aún así esas poblaciones no han mejorado sus tasas de supervivencia. Y una vez más, insistimos, el pago para estos procedimientos fue prácticamente el mismo para todas las regiones, independientemente del desempeño. Esta situación también se da en México, por cierto, y no es nueva y no solamente ocurre con los cardiólogos. Hablemos de las enfermedades. Excluyendo a África debido a su muy diferente condición con respecto al resto del mundo, para el resto de los países no africanos, la esperanza de vida ha aumentado, los estilos de vida han cambiado, el alcohol, la dieta, la actividad física, el envejecimiento y el medio ambiente, entre otras cosas, tienen un dinamismo que afectan a los sistemas de salud todos los días. Tendríamos, porque en la práctica no lo hemos hecho, que mantener a la gente sana a pesar de las condiciones. El reto para los sistemas de salud es enorme.
Hace unos años, estando en una delegación mexicana en Australia, preocupado por el financiamiento de los sistemas de salud, junto con el doctor Ruelas, cuando estaba a cargo de la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud en México, le preguntamos a los funcionarios del Ministerio de Salud de Australia, sabiendo que Australia es uno de los 3 países con mayor longevidad del mundo, y les preguntábamos cómo se las arreglan para financiar la atención de la población de la tercera edad. Su respuesta fue: no estamos preocupados por eso, porque los que iban a morir de cáncer ya murieron. Los que iban a morir de un ataque al corazón ya murieron. Ahora tenemos gente saludable muy vieja, muchos de los cuales padecen discapacidad mental. Los tenemos en sus casas, en las que tenemos que proporcionarles apoyo, y esta es una de nuestras mayores preocupaciones. Este es y será el reto más grande para casi todos los países. Por otro lado, estamos viendo más enfermedades que se convierten en crónicas. Algunos ejemplos son el VIH, la tuberculosis, el asma o las consecuencias de las lesiones por accidentes, además de las comunes como diabetes, cáncer e hipertensión. Nos estamos encaminando hacia un futuro en el que la mayoría de las enfermedades podrían ser crónicas. Nos encaminamos a un futuro donde la atención hospitalaria se convertirá en obsoleta para atender la mayoría de las necesidades de salud, en el que la atención en casa con los pacientes y sus familiares involucrados será cada vez más necesaria, y en el que los tratamientos a largo plazo no pueden ser vistos como eventos aislados, episódicos y esporádicos, sino como un cuidado continuo verdaderamente. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Vamos a ser forzados a morir paralizados y abandonados en cama? ¿Estamos preparados, pues, en términos del diseño de nuestros sistemas de salud, de nuestros financiamientos e incentivos para avanzar hacia un nuevo paradigma? Tendremos que crear nuevos acuerdos sociales, como las instituciones que originaron a todos nuestros países en los siglos XVIII, XIX y XX. Tenemos que establecer nuevas definiciones de necesidad de salud, de cobertura, de participación de la gente, de financiamiento, por mencionar solo algunas. Esta es una gráfica solo para dar el ejemplo de, en el caso de México, como sucede en muchos países, en donde el cambio poblacional, si bien hoy podemos decir que es un país de jóvenes, el envejecimiento está siendo dramático. En menos de 20 o 30 años, ese envejecimiento será a tasas realmente muy, muy altas. Todo esto nos lleva a una conclusión acerca de las tendencias. El envejecimiento es irreversible, las enfermedades crónicas están aumentando, así como los costos, los estilos de vida no saludables, los requerimientos de la población en cuanto a médicos y hospitales aumentan cada día. Los incentivos no están alineados. Los mayores incentivos se dan para curar o tratar de curar las enfermedades. Hoy en día, muy poco gasto se da para mantener a la gente sana. El negocio se da cuando la gente se enferma, porque es entonces cuando el afiliado o el paciente tiene deseos de pagar. Deberíamos llamar a nuestros sistemas, en lugar de sistemas de salud, sistemas de enfermedad. ¿No creen? En cuanto al paradigma actual, hay amenazas adicionales que podemos resumir en el calentamiento global, los desastres naturales, además de posibles pandemias y los estilos de vida no saludables. Esto nos conduce a enfermedades que no teníamos antes y en donde no existían. En México, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo empezamos a ver los primeros casos de malaria en una región en la que nunca se había presentado antes, o la epidemia de la gripe porcina H1N1 que tuvimos en el año 2008. Escenarios como estos se multiplican de manera ilimitada. Solo añadir, por ejemplo, la rima de las revoluciones antes referida, la vulnerabilidad ante las epidemias o pandemias
el aumento de la participación de las medicinas alternativas, la velocidad del cambio de la mayor parte de lo que está sucediendo es vertiginoso. Ante esto, el paradigma actual contrasta. ¿Cómo es nuestro paradigma actual dominante? ¿Cuál es la forma de pensar y cómo explica la realidad? ¿Y esa explicación coincide en realidad? ¿Cuánto tiempo dedicamos a filosofar? ¿Cuánto tiempo nos hemos dedicado a cuestionarnos si efectivamente el actual paradigma está funcionando? Hemos trastocado el concepto de tiempo. Aquí también me quiero referir, antes de pasar a la siguiente diapositiva, a la provocativa lectura de Nassim Nicholas Taleb del Cisne Negro. Para aquellos que ya lo hayan leído, les recomiendo volver a leerlo, y para los que no, realmente les recomiendo su lectura. Este libro habla sobre el impacto de lo altamente probable y qué tan vulnerables somos dentro de nuestro paradigma actual. De acuerdo entonces, en este paradigma dominante, los sistemas de salud están dirigidos principalmente a la atención de las enfermedades. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué estos sistemas se denominan sistemas de salud? Por supuesto, lo importante aquí es curar. Por lo tanto, los hospitales son el eje del sistema. La organización del sistema de salud tiene que ser vertical, lo que significa que para entrar a un hospital se supone en primer lugar que el paciente tiene que visitar al médico general. Solo los médicos y nadie más puede estar a cargo de la salud de un paciente. El paciente no tiene forma de atenderse por sí mismo. La atención es en episodios y se supone que un paciente tiene que ser referido y después contrarreferido entre los niveles de atención, que, dicho sea de paso, tiene que ser altamente especializados y por lo tanto es fragmentado. Los incentivos se dan para el médico, el hospital y al resto de los servicios para atender al paciente enfermo. Algunos intentos han surgido para crear incentivos de mantener a la gente sana. Sin embargo, todavía estamos lejos de ese objetivo. Bajo nuestro actual paradigma, la enfermedad sigue a la salud y la salud sigue a la enfermedad una y otra vez en un patrón lineal hasta que el paciente muere. Por otro lado, tendemos a asumir que si vamos a pagar por un episodio de enfermedad, la atención será segura y con apropiados niveles de calidad. Todo es lineal en este actual paradigma. Pero, ¿acaso todo es lineal o acaso todo es normal? Desde el punto de vista actuarial, pues sí, la mayoría de los fenómenos los tendemos a comparar con una distribución normal. Sin embargo, hay que considerar que también existe una distribución paranormal. Sin embargo, la experiencia en el mundo real efectivamente no funciona fácil como se supone. Hemos hecho el sistema muy rígido, tratando de controlar los procesos de una manera lineal. Algo debe de estar muy mal en nuestras creencias actuales. Entonces, ¿por qué no movernos hacia un nuevo paradigma? En este último segmento de mi presentación solo voy a hacer preguntas, ya que todavía no tenemos las respuestas y precisamente la intención es provocar la discusión en este evento. Sin embargo, bueno, sabemos que el primer paso para resolver un problema es identificar las preguntas correctas. Estas podrían ser algunas de ellas. ¿Por qué no pensar en los sistemas de salud como las redes complejas, como los fractales, estructuras fragmentadas que se repiten de manera continua bajo un esquema multiescala? ¿Por qué no pensar en la relación entre la salud y la enfermedad como un proceso no lineal? Por ejemplo, pensar que hoy puedo sentirme mal en la mañana, pero que al final del día me sentiré completamente saludable. Ambas sensaciones pueden coexistir el mismo día.
Por otro lado, algo puede no estar funcionando correctamente y no necesariamente sentirme enfermo. Es decir, puedo estar lastimado, pero no totalmente enfermo. ¿Por qué no pensar en la salud y la enfermedad como un cambio de fase tal como se entiende en el marco de los sistemas complejos? ¿Por qué no pensar en la salud y la enfermedad como propiedades emergentes de la vida cotidiana? ¿Por qué no pensar en el flujo de pacientes a través del sistema de acuerdo con los patrones de un proceso autoorganizado? ¿Por qué no pensar en incentivos, en elementos que atraen las buenas prácticas? ¿Cuáles son los elementos del sistema que atraen, que nos pueden llevar a la prevención, a los estilos de vida saludables? ¿Cuáles son los elementos del sistema que atraen para fomentar los comportamientos más eficientes y de mayor calidad? ¿Por qué no pensar en la sincronización o el contagio social a través de redes sociales complejas para explicar e influenciar cambios de los estilos de vida, como se ha demostrado en el caso de la obesidad? Es fácil observar la sincronización de aplausos en una sala de conciertos o incluso en hacer en un estadio la famosa ola, que por cierto, esta se dio por primera vez en un estadio de fútbol en la Copa de México 86. Nadie conduce estos fenómenos, simplemente se contagian. ¿Por qué no reconocer esto y empezar a estudiar cómo modificar estilos de vida a través de la sincronización? ¿Por qué no entender las estrategias de prevención como redes de mundos pequeños donde fluye la comunicación de una manera mucho más eficiente? ¿Por qué no pensar en las inversiones de dinero para crear efectos mariposa, que es una de las metáforas esenciales de los sistemas complejos, que nos dicen que pequeños impulsos pueden crear efectos enormes? ¿Por qué no fomentar de manera decidida participaciones público-privadas? ¿Por qué no cambiar la relación entre pagadores y proveedores pensando o pasando del juego suma cero, donde si uno gana es porque el otro pierde, a esquemas ganar-ganar? ¿Por qué no involucrar al paciente a que decida por su salud, por la tecnología que está disponible para usarse en su tratamiento? Del mismo modo, ¿por qué no pensar en la gestión de sistemas de salud como la facilitación de procesos complejos y no como el control forzado de comportamientos deseados que jamás suceden? Como advertí al principio, estas son solo preguntas. ¿Parecen irracionales? Tal vez estas son similares a las que llevaron a Galileo, Copérnico o Colón a atreverse a cambiar la percepción del mundo de sus tiempos. Como conclusión, yo diría que después de un centenar de años, a partir de los puntos de referencia de los orígenes de nuestros sistemas de salud actuales, nosotros creemos que es obvio que el paradigma actual está convirtiéndose en obsoleto muy rápido y todavía estamos buscando las mismas respuestas en los mismos problemas sin encontrar soluciones. Si queremos ver algo que nunca hemos visto, hay que hacer lo que nunca hemos hecho. Estamos diseñando y creando modelos apuntando a objetivos, ambientes y fenómenos pensando que son estáticos. Sin embargo, esos objetivos, esos ambientes y fenómenos son dinámicos. Cuando nosotros ya llegamos, esos objetivos ya se movieron. ¿Cómo podemos adelantarnos hacia dónde tienden? Finalmente, algunas reflexiones hacia motivarnos y pensar en un nuevo paradigma. Las tendencias son claras, ya lo vimos. Los costos crecen, la demanda aumenta, la calidad es heterogénea, las enfermedades crónicas crecen, el desarrollo de la tecnología se hace cada vez más rápido y la población es cada vez mayor y con estilos de vida diferentes. La velocidad del cambio es vertiginosa. Nuestros problemas están creciendo y las respuestas que estamos proporcionando son las mismas sin buenos resultados. Tenemos que ver hacia adelante a través de nuevos lentes. Tenemos que crear nuevos mapas bajo nuevos paradigmas. Concluyo citando a Daniel Innerarity, filósofo de la Universidad de Valencia, España. Estamos convirtiendo nuestro futuro en el basurero del presente. Creo que las preguntas vienen
Posteriormente, yo les quiero agradecer su atención a estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Eduardo. Las preguntas que él ha formulado creo que es una agenda suficiente, doctor Arcila, para continuar con estas jornadas, una jornada por pregunta. Me parece muy relevante esta reflexión porque nos ubica como, digamos, un contexto, sobre todo reconociendo la diferencia que hay entre países. Quisiera, tal vez siguiendo con el hilo que más nos preocupa, al menos desde la economía de la salud, la reflexión que plantea Eduardo sobre esta relación entre pagos y resultados y la afirmación suya en el sentido que no necesariamente falta más dinero. Y es una reflexión que se ha resumido en el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2010 en el sentido que los países tienen una de dos alternativas o dos, es definitivamente asignar más recursos para salud, digamos, escenario en el cual muchos países de bajos ingresos se encuentran, es necesario aumentar los recursos, pero definitivamente en otros países, Colombia, digamos, es un mix, además o más que más dinero para salud, se requiere más salud por el dinero. Y en ese sentido creo que él nos aporta una evidencia muy interesante que quisiera yo conectar con la referencia que hizo el doctor Arcila, para todo mi gusto, sobre Kenneth Arrow, a quien le reconocemos el nacimiento de la economía de la salud con su artículo clásico en 1963, que de alguna manera, si lo invitáramos a este auditorio, diría, se los dije hace más de 50 años. Los servicios de salud no pueden ser asignados bajo condiciones de mercado libre. La salud no se resuelve en escenarios de mercado libre y de alguna manera este es el sentido de este escenario. Actores de un sistema, de unos mercados que participan, pero que, dado sobre todo el afán por el financiamiento público, requieren, digamos, de definir una regulación. Y la evidencia que él nos muestra es que efectivamente aparece una relación entre el ingreso per cápita y el gasto en salud, pero si recordamos la gráfica, países como Inglaterra, Japón, Canadá, son países donde, dado el ingreso per cápita, su gasto en salud como porcentaje del PIB es bajo. Y son países caracterizados precisamente por un acuerdo basado en la provisión pública, en un rol fundamental del Estado en materia de regulación y de provisión. Con esto, entonces, en mente, creo que Eduardo nos deja suficientes, más que suficientes, un número importante de reflexiones que la idea es ubicarlas muy importantes en los retos que demanda, digamos, la gestión de los sistemas frente al tema que ha propuesto la ANDI. Entiendo que ya nos ganamos el tinto o el café para los extranjeros, que enseguida nos piden el vino tinto.